Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta entrega del Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco en su edición del año 2020. Agradezco la presencia en esta transmisión en vivo de Cristina Pacheco, presidenta del Comité de Honor de este premio, el doctor Eduardo Santana, director general del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, de nuestra querida poeta Pura López Colomé, representante del jurado de este año, y por supuesto del ganador de este año del 2020, el poeta yucateco Marco Antonio Rodríguez Morillo. Como ustedes saben, este premio, que busca rendir un homenaje permanente a nuestro querido José Emilio Pacheco, nació hace 5 años gracias a la iniciativa del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, que nos propuso a quienes estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara generar un vínculo entre las letras y las ciencias naturales, pero sobre todo promover una literatura reflexiva sobre la naturaleza y la ciudad. Al reconocer el trabajo de autoras y autores de habla hispana interesados en la naturaleza y las consecuencias ambientales del crecimiento de las ciudades, se ofrece a los lectores una forma más de entender el mundo contemporáneo y la huella que la humanidad produce en la naturaleza. A 6 años de su partida, en la FIL nos enorgullece llegar a la 5ª edición de un premio que lleva el nombre de José Emilio Pacheco, gran amigo de la feria y a quien seguimos extrañando a 6 años de su partida, como digo. Marco Antonio, muchas felicidades por este importante logro. Contaremos los días para que puedas visitarnos en Guadalajara de manera presencial. Nos vemos obligados, como todo el mundo sabe, a hacer una ceremonia virtual, dadas las circunstancias sanitarias. Pero no me resta sino agradecer nuevamente a Cristina por su apoyo de tantos años. Cristina, queridísima, de verdad, te lo agradecemos. Le organizamos este premio, y por supuesto al doctor Eduardo Santana, Pura López Colomé como parte del jurado, y mencionar que los otros 2 jurados que formaron parte este año en la deliberación, se alternan poesía y cuento. Este año nos tocó poesía, y los otros 2 jurados, además de Pura López Colomé, fueron Elisa Díaz Castelo y Hernán Bravo Varela. Muchas gracias a todos, y le voy a dar la palabra al doctor Eduardo Santana. Buenas tardes. ¿Cómo fue que se originó este premio? Hace unos 25 años, la poeta estadounidense Mary Mercier, en la Universidad de Wisconsin, me orientó hacia la revista Orión sobre arte y literatura de la naturaleza. Los poemas y ensayos que leí me encantaron y sentí que debíamos tener algo similar en español, letras que nos ayudaran a combatir lo que se llama el desorden del déficit de naturaleza. Lo busqué, pero no lo encontré. Una década después, en el 2003, consulté con el escritor peruano José Miguel, a quien mi esposa Marichuy le servía como anfitrión en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y si él veía mérito alguno en que iniciáramos su premio, que tuviera que ver con la naturaleza en este contexto de pandemia, de degradación ambiental, él me dijo que le encantaba la idea y que si fuera por trayectoria, uno de los primeros ganadores debía ser José Emilio Pacheco. Propuse la instalación del premio en el comité de la FIL, que en aquel entonces yo pertenecía, y no prosperó, pero me satisfizo que de esa discusión salió el Premio Nacional de Periodistas de la Universidad de Guadalajara, que desgraciadamente se descontinuó, pero que hoy creo que es más necesario que nunca que se reviva. Después de arrastrar la idea por más de 2 décadas, con la valiosa contribución de Juan Nepote, quien me ayudó a elaborar una nueva propuesta y que llamamos el premio en aquel entonces Letras de la Naturaleza. Con el apoyo de Raúl Padilla y Sol Schultz, pudimos iniciar el premio en el marco del Museo de Ciencias Ambientales, pero lamentablemente José Emilio falleció en el 2014, y entonces nos surgió la idea de llevar su nombre para honrar su memoria cada año. Se lo propusimos a Cristina, que no solo abrazó la idea, sino que con gentileza y con compromiso nos ayudó a establecer un comité de honor
multidisciplinario constituido por Coral Bracho, Mónica Lavín, José Saucán, Fernando González Gortázar e Ignacio Solares. Acorde a la misión del Museo en Ciernes, que es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta, el Comité de Honor decidió bautizarlo con el nombre Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. En la presentación del premio, el 2015, Padilla manifestó, y cito, este premio fomenta la creación de un nuevo espacio de encuentro entre la literatura, la naturaleza y la ciencia. El premio incentivará el uso de la literatura para apreciar estéticamente y emocionalmente la naturaleza, el conocimiento científico y la dependencia urbana de los paisajes y procesos naturales. Concluyo la cita. El premio fue en poesía en el 2016. Y el premio ahora en estos 5 años, pues ya se ha consolidado, vemos, en el mundo hispanohablante, y como en tiempo donde la mentira ya no es vergonzosa, donde se niegan los hechos y las evidencias que son el soporte de la ciencia y de la justicia, los datos, aunque aburridos, son necesarios para sustentar mi aseveración. Durante sus breves 5 años ha recibido 531 obras, 406 en poesía, 125 en cuento, provenientes de 155 ciudades ubicadas en 20 países de América del Norte, Central, del Sur, el Caribe, Europa y el Oriente Medio. En México han participado escritores de 100 ciudades de cada una de las 32 entidades federativas, excluyendo el primer año que tuvo reglas diferentes para poder sacar promedios. El género de poesía atrae cada año un promedio de 128 obras de 64 ciudades y 3 países. En contraste, el género de cuento atrae un promedio de 63 obras por año provenientes de 24 ciudades y de 6 países. El 77% ha sido entregas en poesía, y de las 531 obras recibidas, el 35% por mujeres. Ese porcentaje es igual tanto para poesía como para cuento. La presidenta del primer grado, Coral Bracho, generó la hipótesis para explicar la razón del premio, y cito, pasé más tiempo del grado evaluando los poemarios porque para algunos ya había determinado que no alcanzaban el nivel literario requerido, los continuaba leyendo por sus textos fascinantes. Siento que la temática de este premio ha abierto un incipiente literario. El premio ha tenido 6 ganadores. De estos 4 han sido hombres, 2 mujeres de nacionalidad argentina, venezolana y mexicana. Y curiosamente, los 2 ganadores del género de cuento han sido mujeres, y los 4 ganadores del género de poesía han sido hombres. 4 de todos los ganadores con 35 años o menos. Así que la verdad que este año estamos muy contentos y nos da mucha alegría de que el ganador del certamen hacia el libro Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos, Marco Antonio Murillo de Mérida, Yucatán. Enhorabuena, Marco Antonio. Cedo la palabra ahora a Pura, la presidenta de a Cristina Pacheco. No, podemos escuchar a Pura, por supuesto, como tú quieras. ¿Pura? Sí, cómo no, con mucho gusto. Hola Cristina, qué gusto. Marco Antonio Murillo, para mí es un gusto enorme felicitarte de manera personal. Me gustaría nada más insistir que lo que yo siempre he considerado el rasgo distintivo de la poesía ante todos los demás manifestaciones literarias es que en ella no se atenta contra la pluralidad de significados. Y el libro de Marco Antonio es una prueba de ello. Todo puede significar todo. Resulta que aquí en este caso
Los muertos son los que están hablando, son los que están vivos en la naturaleza. Y nosotros, en realidad, aparecemos como agonizantes, por no decir muertos casi. Ese diálogo transubstanciado donde el poema es cita, la cita es poema, se crea un paisaje detrás con una asimilación absoluta de lo mejor de la poesía del mundo. Digamos, para una persona tan joven haber asimilado ya a Emily Dickinson, y pues a través de Emily Dickinson, desde luego que encima de todos nosotros como un dios está Shakespeare, por encima de todos, y William Carlos Williams y Allen Ginsberg, y llegando hasta Antonio Cisneros. Francamente es una maravilla, y si hay un libro que lo merece temáticamente y poéticamente, es este libro de Marco Antonio. Termino nada más diciendo que por ahí en las épocas que viví yo en Yucatán cuando era niña, se le llamaba al boleto de entrada a una fiesta un intransmisible. Es una de estas cosas increíblemente yucatecas de definición, de uso de léxico tan especial. Un intransmisible. Marco Antonio, tú ya tienes el intransmisible dentro de la fiesta de la poesía mexicana. Muchísimas felicidades. Yo creo que, gracias, Pura, yo creo que ahora sí vamos a escucharte, Cristina, pues, por favor, unas palabras. Muchas gracias por acompañarnos siempre y te daremos la palabra, Cristina, como presidenta presidenta honoraria de este Muchas premio. gracias. Muchas gracias de verdad, a nombre mío, y si lo puedo decir así, también de José Emilio. En cierta forma, de alguna manera, está presente. ¿Saben por qué? Porque la palabra realmente nunca muere. Estaba pensando qué decirle a Marco Antonio. No le quise escribir un texto porque yo no soy crítica literaria, no conozco todavía su obra, pero en cambio puedo decirle ahora, aunque no lo haya escrito, lo que siento por su trabajo. Siempre he creído que cada vez que una persona pronuncia una palabra, o le escribe, o la lee, hace que esa palabra renazca con una nueva vida y con una nueva fuerza. En todo texto donde hay una palabra, ella se renueva, pero nunca de ninguna manera tan brillante, tan intensa como en la poesía. Hablando ahora con ustedes, recordaba una conversación que estuve hace mucho tiempo con Soriano, con Juan Soriano. Era un hombre de una inteligencia, como ustedes saben, extraordinaria, muy sensible. Y alguna vez hablando del lenguaje y los cambios que padece todo el tiempo, él me dijo una cosa: no te preocupes tanto porque hay palabras que desaparecen y otras que aparecen que a lo mejor no te gustan. Piensa en el lenguaje como un árbol. Vienen las estaciones, cambia de follaje, pero siempre, siempre, siempre habrá brotes en sus ramas. Habrá brotes en sus ramas y algo más. Las raíces del idioma, las raíces del lenguaje que están clavadas en la memoria, en la historia, en el corazón que sabe todo de la vida, de la muerte y del mal. Muchas gracias y muchas felicidades, Marco Antonio. Gracias, Cristina. Gracias. Pues, de manera simbólica, Marco Antonio, pero de veras que esperamos verte en la FIL personalmente y darte un abrazo. Me hago, pues leo las palabras de la placa que vas a recibir en tus manos y del premio, y dice así: la Universidad de Guadalajara, a través de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de Ciencias Ambientales en el Centro Cultural Universitario, otorgan el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza Emilio Pacheco a Marco Antonio Rodríguez Murillo por su obra Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única en que los muertos pueden hablarnos. Por tratarse de un poemario sólido, profundo, la palabra y sus múltiples significados en la travesía de la imagen poética. Al 5 de diciembre de 2020, Guadalajara, Jalisco, México. Felicidades,
Marco Antonio, y con esto te cedemos la palabra. Muchas gracias a todos. La verdad que estoy encantadísimo de poderles escuchar y de lo que dicen de mi obra. Yo le agradezco a la maestra Marisol Sluch, directora de la FIL de Guadalajara, Eduardo Santana, director general del Museo de Ciencias Ambientales, a Cristina Pacheco, presidenta del Comité del Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, y a la maestra Pura López Colomé, representante del jurado. Estoy muy agradecido por esta distinción. Para ello preparé un texto que funciona como discurso y también funciona como poética para intentar explicar cómo opera el libro con el que fui ganador. Se llama La poesía como ciencia, la ciencia como poesía. Quiero iniciar este discurso visitando un poema de José Emilio Pacheco, Prehistoria. ¿De dónde viene la lumbre del cielo? ¿La produce el estruendo o es la llama la que resuena al desgarrar el espacio? Se cuestiona el poema en su segunda parte. Este texto, creo yo, resume la experiencia del ser humano que, a base de conocer a través de su conciencia e imaginación, busca explicar el universo próximo, ese que tras cada respuesta parece más enigmático. El poema, que se recoge en el libro El silencio de la luna, representa una de esas veces en que la imagen poética es capaz de decirnos más que el rigor de una enciclopedia. Mientras aquella intenta abarcarlo todo, responderlo todo, el poema de Pacheco, más prudente, prefiere sugerir apelando a las reflexiones del lector. Lo importante parece decirnos no es explicar el mundo, sino hacerle las preguntas correctas, porque a través de ellas el ser humano tal vez pueda encontrar su casa, su cueva rupestre. En Cosmos, ensayo de una descripción física del mundo, Alexander von Humboldt dice algunas palabras que, si las atendemos bien, ponen en jaque al cientificismo enciclopédico, ese lado de la ciencia que intenta sintetizar al mundo en un objeto medible, despojado de su mundo interior. Del mismo modo que en las elevadas esferas del pensamiento y del sentimiento, en la filosofía, la poesía y las bellas artes, es el primer fin de todo estudio un objeto interior, el de ensanchar y fecundizar la inteligencia. Es también el término hacia el cual debe tender las ciencias directamente, el descubrimiento de las leyes, del principio de unidad que se revela en la vida universal de la naturaleza. Este tipo de sinceridad humana con respecto a la naturaleza también aparece en la obra científica de Goethe. Para Gary Lachmann, Goethe veía los fenómenos científicos con una calidez y atención interiores hacia lo que observaba, involucrándose en ello de la misma manera que un artista en su obra. Así, en las metamorfosis de las plantas, la naturaleza no era un ente estático, dispuesto para el observador, sino algo que siempre estaba transformándose, desde la simpleza de una semilla hasta la complejidad de una flor. Estos acercamientos al mundo, despojados del afán cientificista que desde el siglo XVIII han dominado la tecnología y algunos de los saberes por los cuales hoy se rige nuestra comprensión de la naturaleza, nos hablan de la importancia de mirar el mundo no como un objeto inanimado, el cual puede ser reducido a una ley, a una ecuación sencilla, sino como una moneda de por lo menos dos caras. Lo tangible, es decir, lo superficial a nuestros sentidos, y lo intangible, que solo puede ser conocido por la conciencia humana y sus sombras. La imaginación, la reflexión, lo poético, esas voces siempre capaces de hacer vivas las cosas. Yo, como seguramente también el poeta José Emilio Pacheco, creo firmemente en esto que digo. No hay día en el que durante la noche, después de mi jornada laboral, no me haga preguntas que nunca tendrán respuesta, pero que me enriquecen. ¿Por qué estamos aquí? ¿Existimos detrás del paladar de la muerte? Para mí, todas esas preguntas se resumen en una sola. ¿Para qué la poesía? Hay quienes creen que la poesía es el clímax del lenguaje, su punto más álgido, puesto en funcionamiento mucho tiempo después de la invención de las palabras, miles de años después. Yo no lo creo así. La poesía nos ha acompañado desde hace cientos de años. Fue nuestra primera manera de hacer ciencia.
de conocer lo que nos rodeaba. Gary Lachman, en El conocimiento perdido de la imaginación, ofrece otra interpretación sobre qué es la poesía. Para él, es la huella lejanísima de un lenguaje primigenio perdido en la prehistoria. En aquel lenguaje, las primeras palabras tenían la cualidad de nombrar las cosas, de tal modo que el mundo carecía de la estricta separación entre lo interior y lo exterior, lo objetivo y lo subjetivo, lo vivo y lo muerto, y el hecho y la imaginación que hoy en día experimentamos nosotros. Eran días en los que el lenguaje animaba al mundo, lo pintaba, lo hacía existir sin márgenes, tal como revela el inicio de Prehistoria de José Emilio Pacheco. En las paredes de esta cueva pinto el venado, para adueñarme de su carne, para ser él, para que su fuerza y su ligereza sean mías y me vuelva el primero entre los cazadores de la tribu. En este santuario divinizo las fuerzas que no comprendo. Invento a Dios. Eran días en que el agua, los árboles, los peces eran nuevos para el lenguaje. Bastaba decir la palabra tierra para que la tierra revelara su superficialidad y su interioridad. Hoy las palabras, ya manidas por innumerables generaciones, necesitan de un trabajo casi titánico para conseguir ese mismo efecto. Solo algunos poemas contienen palabras que lo logran y no son reproducibles fácilmente. Por ello, una imagen poética no puede ser traducida a otra cosa. Lo más que podemos hacer es intentar explicarla, pero dicha explicación siempre estaría sujeta a esta nota de Octavio Paz. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. En el siglo XVI, durante la invención de América, término acuñado por Edmundo O'Gorman, tuvimos la oportunidad de ver cómo funcionaría aquel lenguaje primigenio. Los escritores de la conquista se vieron obligados a inventar el nuevo continente con ayuda de la imaginación poética. Ya no se trataba de idear mundos a la manera de Marco Polo, sino de nombrar aquello inédito que estaban viendo sus ojos. Convertían a los animales y a los frutos en metáforas vivas. El colibrí era el pájaro mosquito para los españoles, mientras que los ingleses llamaron al caimito Star Apple, manzana estrella. Aquella aventura reimaginativa se vería reflejada pocas décadas después en el inicio del barroco europeo. Fue un hito para el lenguaje, a tal punto que, en pleno siglo XXI, los poetas seguimos disfrutando de las conquistas alcanzadas por los autores de esa época. Vuelvo a mi pregunta inicial, esa que no me deja dormir mis horas. ¿Para qué la poesía? Es otra forma, junto con la ciencia y la filosofía, solo por nombrar algunas, de conocer la naturaleza. La poesía nos recuerda que las cosas son algo más que superficie. Hay más en nosotros que solo observar y comprobar, y eso me hace feliz, porque en ello reconozco que el mundo no es algo dado, listo para ser encapsulado en una ley, sino algo que debemos encontrar haciendo las preguntas correctas. Cuando Albert Einstein escuchó el nacimiento de la física cuántica, esa ciencia de lo pequeño que se vale de paradojas e imágenes poéticas para explicarse, cuando lo escuchó de boca de Niels Bohr, dijo: quiero creer que la luna está ahí, incluso cuando no la estoy mirando. Dios no juega a los dados. A lo que Bohr le respondió: para de decirle a Dios lo que tiene que hacer. En este discurso, con el cual recibo gustosamente el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, no trato de denostar a la ciencia que me dio la luz eléctrica y la computadora con la cual escribí estas palabras. Tampoco se trata de poner a la poesía como la máxima expresión del ser humano, sino me interesa mostrar que en estas dos formas de conocimiento hay una unidad que no debemos perder. Tan vacío es el hallazgo científico, cuyas aplicaciones no profundizan en la relación humano-naturaleza, como en aquel poema abstracto que, por detenerse a disfrutar solamente del paladeo de las palabras, se olvida de la realidad humana. Ambas, ciencia y poesía, además, comparten elementos en concreto. Pienso en la luz, cuya variedad de construcciones poéticas pueblan innumerables páginas de la literatura. Sospecho que acaso sea el elemento más recurrido por los poetas. En Prehistoria de Pacheco, como dejé ver al inicio de este discurso, aparece adentro de una pregunta: ¿de dónde viene la lumbre del cielo? La luz, a su vez, es parte crucial en la física, pues es ella la que marca los límites del universo. No se puede alcanzar,
mucho menos rebasar. Es ella, energizando las estrellas que nunca pudo descifrar Olbers, la que nos da la esperanza de que nuestra voz no está sola en el universo. Ahora quisiera compartir con ustedes algunos fragmentos del libro Imitación de la muerte. Alguien dijo: somos breves aquí en la tierra y en esa brevedad hermosos. Lo dijo, pues sabía que después moriremos, o tarde o temprano ya nadie se interesará en saber nada nuevo de nosotros. Voy a ser sincero, los apuntes del cuaderno de Julia apenas me despojaron las dudas sobre mi jardín, pero aprendí que es valioso morirse. Bajo tierra, la muerte de las personas se parece a la historia de una raíz que se va conectando con otras para abrirse paso por la vida. Julia lo supo, por eso su cuaderno incluye como apéndice una pequeña selección de salmos que ella misma tituló La ciega del asfódelo. Traducidos del griego, fueron escritos en una época en que los creyentes comenzaron a soñar el infierno como un sitio presente, que se diluía en las conversaciones diarias. La propia Julia escribió: cuando un familiar moría, los griegos aseguraban que su destino era culpa del asfódelo. Decían 3 de los 9 salmos conocidos. Si la poesía lírica desarrolla la vida de la naturaleza en toda su plenitud, puede decirse que estos salmos son un bosquejo del mundo. Se cantaban a la intemperie, con la convicción de quien por la noche camina con una lámpara de aceite y despeja la bruma en la cuenca de los muertos. Salmo 3. Avanza, Señor, y acércate. Avanza rápido como los arenales. Reubica el río y su puente. Cambia de dirección la estampida del viento y en cada ciudad habla de cómo este canto muere en la boca de los niños. Erosiona la tierra que calzas. Pide prestado al atardecer sus guantes sepia hasta que vuelva la noche. Entonces encuentra un sitio en que el faro no da más que oscuridades. El rincón donde el guardabosques ve un castaño roto y en él descubre su iglesia. La casa donde una polilla vale más que la tristeza de sus habitantes. El féretro que velan los hijos como el último refugio de su juventud. Habrá un día en que el mercader de especias no necesite más balanza que su olfato y el médico no busque otra salud que el vuelo del zorzal. Será un día izquierdo y el que está solo descubrirá su jardín en el canto de estas palabras. Salmo 7. No seas la áspera mano, sino el cencerro roto y el calzado del que se marchó. Sé enemigo del que echa raíces y costura su vida con un gris estambre. Cada hormiga arrastra las hojas y los bostezos de quien fue derrotado por el mediodía. Cada mosca sueña que la carne podrida es un ángel, lo que es de la sombra a la sombra. La melancolía a los enfermos, la higuera a los ahorcados, el almíbar a las bestias. Lo que ahora es tuyo que no tenga casa, pues llamará a la noche tribu. Vive donde una chispa y 2 ramas se vuelven una casa que arde. Sombra contra el suelo, plática entre amistosos demonios, fiesta de inesperados familiares. Salmo 9. Y a ti que has muerto, que tus palabras no se pierdan demoradas en el polen, que nadie interrumpa tu canto de ciego sin callado, ni los crótalos, ni el fuego que esconde una moneda dormida. Un día te abrigará el relámpago y el resplandor de las amapolas. Al otro, oirás una voz arenosa que al amparo de los dátiles calla. Nadie escuchará el musgo de tus pasos, ni sonará la campana para devolverte la furia con la que un día conociste los sonidos del mar. Pero algo queda. Queda el infeliz bajo la luna rota de junio. El leproso se quita las vendas y muestra lo hermoso que es ser débil. El viento tira los retratos que no reconoce y luego pregunta: ¿para qué ponerse zapatos si ya no hay letreros en el camino? Nadie oirá abrirse el cerrojo del solar de tu casa, ni tu cuchillo favorito afilarse contra los odios del corazón. Descansa, descansa en la miseria de un espino y en la palabra miel. Descansa en la liga en la que acaba la penumbra e inicia la simpleza de la veladora. Convierte tu alma en savia, salvia, saliva, por ella habla, guárdanos. A tu Señor pide que corte a los hombres cual moradas cebollas. Y llora, su reino un día tendrá fin, pues nada de lo que vive al reverso del amanecer
sea eterno. Muchas gracias. Felicidades, Marco. Muchas gracias. Estoy muy agradecido. Muy bien. Bueno, pues con este hermoso poema concluimos la presentación del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco en su edición 2020 del género poesía. Y si nos quieres dar tu opinión. Pues muchas gracias a todos. Los seguimos invitando a continuar lo que queda de nuestra feria virtual. Pues todavía tenemos 2 días más de trabajos que pueden ver a través de nuestra página web, como están viendo aquí esta transmisión. Marco, nuevamente enhorabuena y bueno, me quedo con el término que usó Pura de intransmisible. Creo que nos dice mucho de lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Tardes.